Buenas, ¿qué tal? Espero que llevéis bien la semana. Bien, vamos a analizar lo que vendría siendo el procedimiento administrativo común y luego aspectos del trato personal que son relativos tanto al uso no sexista del lenguaje como el trato con la ciudadanía. De estos temas, lo principal y más importante es el procedimiento administrativo común y que hay que saber manejar bien a la perfección. El resto son cosas que, bueno, básicamente son unas nociones básicas que se tienen que tener en cuenta y se tienen que saber, hay que saber estar básicamente y saber tratar con las personas, ¿de acuerdo? De esta manera daremos un repaso un poquito por encima de esas cosas. Dicho esto, el procedimiento administrativo común. El procedimiento administrativo común es la piedra angular de todo el derecho administrativo. Como auxiliar administrativo y como administrativo debemos conocer esto y básicamente se encuentra reflejado en la normativa que regula esta materia, concretamente en la ley 39/2015 del 1 de octubre del procedimiento común. Si recordamos, también estuvimos conociendo la ley 40 que habla sobre el régimen jurídico del sector público, pero bueno, a ver, sobre la relación de estas leyes, por un lado tenemos la ley 40, que digamos que es la comunicación extra de cómo nosotros vamos a conocer administraciones y conocer cómo son los órganos, qué es una administración, qué no es una administración, cómo se va a componer el sector público. Y por otra parte, el ATINTRA, por así decirlo, sería el procedimiento administrativo, que es cómo nosotros vamos a leer los comunicados y nos vamos a relacionar con la administración y la administración se va a comunicar con nosotros. Recordamos conceptos clave como el interesado, el ciudadano, ¿de acuerdo? Que lo que son receptores de derechos y activos en el procedimiento. Y esto es importante, procedimiento, que es el concepto de esta comunicación del derecho administrativo, ¿de acuerdo? Como ya estuve mencionando sobre el procedimiento, ¿de acuerdo? El procedimiento administrativo consta de 4 fases principales, que sería la de inicio, la de instrucción, bueno, ordenación, perdón, sería ordenación, instrucción y finalización. Para entender bien cómo es el acto administrativo, esto tenemos que conocerlo mejor, porque al fin y al cabo el procedimiento administrativo es igual a una cadena de actos, ¿de acuerdo? Es decir, el procedimiento administrativo realmente, ahí se ve cortar la imagen, un segundillo, cadena de actos. El procedimiento administrativo realmente es una concatenación, ¿de acuerdo? Una secuencia de actos administrativos, y el acto administrativo es una expresión de voluntad. Expresión de voluntad. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, las cosas fundamentales del procedimiento administrativo serían... Un segundo, que tengo que... Las 4 fases que os tengo aquí marcadas: inicio, ordenación, instrucción y finalización. Y ahora vamos a ir abordando cómo se estructura cada una de ellas. En primer momento, dentro de la fase de inicio, tenemos que analizar si se hace de oficio o a instancia de parte. ¿De acuerdo? Si es de oficio, se va a tener en cuenta mediante acuerdo
de iniciación, ¿vale? Y este acuerdo de iniciación, os pongo el asterisco aquí, se puede dar por el propio órgano, ¿de acuerdo? O por una petición de un superior, o orden, mejor dicho, más que petición, orden de un órgano superior, por petición de otro órgano, que no tiene que estar en la misma jerarquía, sino que viendo eso ha solicitado que haga un acuerdo de iniciación, o mediante denuncia de tercero. Esto sería la idea fundamental. Entonces, el acuerdo de iniciación se puede dar por motu propio del órgano en concreto, por orden de un superior jerárquico, por petición de otro órgano que no tiene por qué ser, no tiene que estar en jerarquía opuesto, o por una denuncia de un ciudadano tercero que entiende que tiene que tomar carta en el asunto la administración. Eso es por un lado. Y por instancia de parte, el procedimiento se inicia mediante solicitud. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo si es de oficio o a instancia del interesado, tenemos un acuerdo de iniciación o una solicitud, ¿de acuerdo? Del interesado. Eso sería la clave. ¿Cuándo se inicia el procedimiento? En el momento que tenemos el documento que nos dice que se ha iniciado el procedimiento, valga la redundancia. El derecho administrativo también es muy repetitivo, ¿de acuerdo? Entonces, en los procedimientos iniciados de oficio sabremos identificar los que son iniciados de oficio porque el documento que nos dan, todo está documentado, no se puede hacer de otra manera que no sea documentación, tiene que venir con acuerdo de iniciación, ¿vale? Y justificado también cómo se ha dado ese acuerdo de iniciación, que también lo va a decir, el acuerdo de iniciación a instancia de, o por petición de, o por orden de, o por motu propio. Y por otro lado tenemos la solicitud, para que nosotros sabemos que está iniciando el procedimiento porque hemos solicitado que inicie, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Bien. Es que si está... Seguimos. Por otro lado, tendríamos la fase de ordenación, que es básicamente el órgano notifica al interesado que se ha iniciado un procedimiento, ya sea de oficio o instancia de parte, le ha catalogado un numerito en el registro y eso da pie a todo. Es únicamente el poner un número. Ordenación es igual a numeración de documentación o entrada en el registro, ¿de acuerdo? Y aquí ya lo podemos detener. Y luego tendríamos la fase de instrucción. En la fase de instrucción, el órgano conoce y además hace la prueba y la práctica de la prueba. La prueba básicamente es que nos va a solicitar que presentemos toda la documentación y todos los papeles necesarios y lo tendrán en cuenta de cara a esto, ¿vale? Y por otro lado, la práctica de la prueba es que se va a tener que realizar una serie de acciones como la audiencia, los peritajes y todo este tipo de cosas que se van a dar en un momento puntual del procedimiento, si fuese necesario, pues para deliberar y tomar una decisión razonada en función de si se tiene que hacer una cosa u otra, ¿de acuerdo?
y la motivación del órgano pertinente respecto a eso. ¿De acuerdo? Vale. Y por último tendríamos la finalización. Y la finalización puede ser ordinaria o, digamos que, bueno, mejor dicho, va a ser expresa o presunta. Puede ser expresa o presunta. ¿Cuándo va a ser expresa? Cuando tenemos una resolución que nos va a decir qué se hace. Y la resolución, al mismo tiempo, que siempre tiene que estar motivada, va a ser estimatoria o desestimatoria. Estimatoria va a ser cuando se está dando de forma positiva acceso a nuestra pretensión, y desestimatoria cuando no se está dando. Estos son los casos de procedimiento inicial de estancia de parte. ¿Vale? Cuando son de oficio, pues va a ser con haciendo presión de que se va a hacer algo o no se va a hacer. Pero bueno, básicamente es, y ya dependiendo del procedimiento, por ejemplo, pues si estamos hablando de un procedimiento sancionador, perdón, la resolución puede ser condenatoria o me saldrá la palabra, o exculpatoria. Bueno, no es esa palabra justa. Absolutoria, mejor, absolutoria. Si es un procedimiento, por ejemplo, sancionador, pues la resolución puede ser condenatoria o absolutoria, de si efectivamente se precisan los hechos para la condena o no. ¿De acuerdo? Y por otro lado, podemos encontrarnos una finalización presunta cuando tenemos lo que se conoce como silencio administrativo. Que esto ya lo comentamos la semana pasada. De todas maneras, tendríamos que... estoy terminando de preparar eso para que lo tengáis. Dependiendo del tipo de procedimiento, en el silencio va a poder ser positivo o negativo, o va a producir caducidad o no. ¿De acuerdo? Eso sería el planteamiento general de este tema. ¿Vale? Entonces, fijaos, vamos a dar un repaso rápido de esto. En este sentido, lo que vamos a analizar va a ser por la iniciación, la ordenación, la instrucción y la finalización, y cómo vas a trabajar esto. Antes que nada, ¿vale? Todo procedimiento administrativo es lo mismo, tiene las 4 mismas fases. La única diferencia es que dependiendo de la materia se va a poder modificar o aunar las fases dependiendo de una u otra cosa. ¿De acuerdo? Y además también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de que se simplifica o que se hace de urgencia, lo único a lo que va a afectar va a ser a los plazos del procedimiento. Es decir, que si los plazos de un procedimiento se estiman entre 3 y 6 meses, si lo hacemos de forma simplificada se va a cortar el procedimiento en un tanto por ciento, y si es por el trámite de urgencia se va a cortar otro tanto por ciento. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos ahí en la ley y está ahí expresado. Entonces no hay que darle mucho más vuelta. Bien. Tenemos lo que es la definición del procedimiento, lo que es el procedimiento administrativo y el concepto de procedimiento administrativo común. No mucho más me paro, su tipo de naturaleza y los principios generales, que son los pilares básicos del procedimiento. ¿Cuáles son los fines del procedimiento? Tiene con su propia garantía. Y los procedimientos puede ser, dependiendo de cómo se regula, puede ser procedimiento administrativo general o un procedimiento administrativo especial. Según el grado de la ordenación, puede ser formalizado o no formalizado. Según la... A ver, me explico. Cuando son procedimientos formalizados, lo que nos indica es que todos los trámites van a estar ya preestablecidos por una ley previa. Cuando son no formalizados, nos permite tener un poquito más de bagaje a la hora de llevar a cabo el procedimiento.
según su relación con otras actuaciones administrativas, pues tenemos procedimientos independientes o conexos. ¿Cuándo son procedimientos independientes? Cuando no existen otro tipo de procedimientos que tengan que ver con la misma materia, y son conexos aquellos que están relacionados con otros procedimientos, de tal manera que la resolución de una u otra manera de un procedimiento va a afectar al siguiente. Según los que intervienen, pues puede ser intraadministrativo cuando se dan dentro de la misma administración, o interadministrativo cuando se dan entre distintas administraciones, o mixtos cuando se está haciendo una combinación de ambas. Y según su forma de iniciación, asistencia de parte o iniciada de oficio. Tenemos que también ver que se pueden clasificar según la finalidad, que puede ser declarativo, ejecutivo o de simple gestión. Los declarativos van a constituir o no un derecho determinado, los ejecutivos van a hacer cumplir la realidad, y los de simple gestión meramente son de tipo técnico y es para dar un papel acreditativo o así. Según la forma de tiempo, ordinario, abreviado y de urgencia. Ordinarios son los plazos previstos, los abreviados se hacen con un tiempo menor, y los de urgencia se hacen pues con menos, con los plazos más rápidos. Los interesados tienen que cumplir los requisitos de capacidad jurídica de obrar, la capacidad jurídica de capacidad de obrar, y además tienen que estar legitimados para ello. Los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo común los podéis ver aquí, están en esta lista. Y aquí vemos las diferentes fases del procedimiento. Como hablamos, iniciación, ordenación, instrucción, finalización son las 4 principales, y luego tenemos la ejecución. La ejecución no es una fase en sí del procedimiento, que la sacamos de forma pedagógica para que también se tenga en cuenta y que se pueda recordar, pero la ejecución forma parte de la finalización. Es la parte sustantiva de aquellos procedimientos donde se necesita cambiar la realidad. ¿Vale? Ya estuvimos hablando de qué tipo de iniciación tenemos. Y aquí dentro de la fase de iniciación podemos tener lo que se conoce como la información de actuaciones previas, que son todas aquellas actuaciones que se van a dar de cara a la preparación del procedimiento. Las medidas provisionales en aquellos procedimientos que sean necesarios se van a solicitar para evitar que no se ataque o que no se produzca ningún daño a la materia del fondo del asunto. Esto lo analizaremos más adelante en materia complementaria. La iniciación del procedimiento de oficio, como estuvimos comentando, se hace por procedimiento a propia iniciativa, por procedimiento con consecuencias de orden superior, por petición razonada de otro órgano o por denuncia. Esto es importante, que los procedimientos de naturaleza sancionadora siempre se van a iniciar de oficio por el propio órgano competente. Y aquí tenemos pues especialidades que tenemos que tener en cuenta en materia de sancionados, pero le vamos a dedicar luego un monográfico a esto. Sobre los inicios de procedimiento de solicitud del interesado, estos son los requisitos mínimos que se tienen que tener de cara a una solicitud, que son formularios ya establecidos. Bien, como podéis echar un vistazo de cara al estudio, básicamente son esas las condiciones que tenemos dentro del procedimiento. Dentro de la fase de ordenación del procedimiento, que ya digo que se crea ese expediente administrativo dándole ese numerito, y se le va a poder aplicar
dentro de esta fase de redacción se le puede dar un impulso que significa que se le va a obligar dentro de la administración a llevar todos los trámites necesarios para que se lleve a cabo la instrucción del propio procedimiento. Se van a intentar concretar todos los trámites posibles y además se va a hacer que se cumplan, que se resuelvan también las cuestiones incidentales. Dentro de la instrucción, que es la fase más compleja, aparte de se nos va a dar la oportunidad de, dentro de los actos de instrucción, la fase de alegaciones, donde los interesados van a poder dar los motivos y las explicaciones pertinentes a su postura para que se tenga en cuenta su visión. Se va a dar la prueba mediante los propios medios de prueba aprobados por derecho, y se va a practicar la prueba, y la práctica de la prueba va a ser, entre otras cosas, la presentación de informes, la propia petición o emisión de informes, la solicitud de peritaje, etcétera, en las cosas que sean necesarias. El trámite de audiencia va a ser un punto dentro de la instrucción del procedimiento, cuando es necesario, que da lugar a que el interesado, como ya hemos mencionado antes, dé su versión delante del propio órgano, ¿de acuerdo? Todo esto, si hay alguien que ha podido estar viendo materia procesal de los juicios, tiene muchas cosas que ver, pero porque el procedimiento administrativo nace del proceso judicial, ¿vale? Lo dicho, termina el procedimiento mediante la forma convencional o no, dependiendo de esa situación. Cuando finaliza el procedimiento, se abre un tiempo donde se puede poner un recurso, dependiendo del tipo de procedimiento. El recurso que se puede presentar puede ser de alzada o puede ser de reposición, como ya estuvimos viendo. Y va a abrir una u otra vía distinta. Desistimiento y renuncia son dos posturas. Desistimiento es yo ya dejo de seguir siendo activo en el procedimiento y al final dejo que muera por sí solo. La renuncia es que expresamente digo que no quiero seguir con el procedimiento, lo voy a cerrar, pero ya no puedo volverlo a reabrir. Mientras que el desistimiento sí me permite volverlo a abrir siempre y cuando no haya caducado. La caducidad en un procedimiento administrativo significa que ha pasado el tiempo necesario para que yo pueda tener ocasión de presentar una forma activa en la reclamación. Bien, y eso sería el procedimiento administrativo. Sobre la creación de documentos y el uso necesita del lenguaje, me remito remisión al propio glosario y enfoque que se da desde la Junta y cómo eso se tendría que trabajar. No hay mucha más complejidad en este caso. La atención a la ciudadanía. Bien, ante esto, información, sugerencias y reclamación. Vamos a centrarnos en los puntos más importantes dentro de los procedimientos estos, ¿vale? La información administrativa es toda aquella información que nosotros como profesionales tenemos que conocer para facilitar, en el caso de sea necesario, para los pacientes y usuarios del sistema andaluz de salud, y esto significa que tenemos que estar al corriente de lo que se nos vaya a preguntar para darle la información correspondiente. Tenemos que tener información de protección de datos sabiendo lo que se puede y lo que no se puede decir. Tenemos que conocer también las vías de reclamación que puedan tener en caso de que no se esté aplicando el procedimiento como se tenga que tener, y darle esa información necesaria para que ellos puedan tener la experiencia más cómoda posible con el sistema. Dentro de las sugerencias y las reclamaciones son libros que están aprobados de forma pública, que funcionan como libros de registro donde van a quedar tasadas el numerito correspondiente de la sugerencia y la reclamación pertinente. Se está en toda la oficina y en todos los puntos habilitados para ello. Y recordamos que siempre tiene esas 3 copias, una que se queda para el órgano que digamos que va a vigilar ese procedimiento, otro para el propio administrativo y otro para la persona que puso la reclamación.
Recepción, entrada y salida de documentos. Recepción es el momento en el que estoy tomando el documento, la entrada cuando yo estoy fichando el documento y la salida el momento en que no queda ya en el registro. ¿De acuerdo? Va. Bien. Otras dos cosillas más que hay que analizar, y parece muy rápido todo esto, pero realmente de toda esta materia lo más importante es la propia carga normativa, que hemos estado desgranando con más detalle, ¿vale? Sobre el trato de la ciudadanía, pues, ¿qué decir? Básicamente hay que tener un trato cordial, cercano y humano con las personas. Siempre digo que en vez de estar aplicando las pautas robóticas que se suelen aconsejar, yo siempre diría que tenga empatía, ponte tú en la posición de la persona que lo está haciendo y en la posición en la persona con la que está hablando, e intenta hacerle cómoda su experiencia. Al fin y al cabo, siempre he dicho lo mismo en esta materia, y es que, vamos a ver, alguien que está yendo al centro de salud o que está yendo al hospital en muchas ocasiones no está yendo por su propio grado, es porque le pasa algo a su salud o a la de un familiar. Entonces está en una situación bastante vulnerable y que sería interesante que el profesional estuviese cerca de esa persona. Entonces, intentar empatizar con ella, saber dónde están los límites de lo que se tiene o no se tiene que hacer, y que al fin y al cabo estás trabajando para esa persona. Porque cuando tú estás trabajando de cara al público, estás trabajando para las personas. Y es normal que hay una carga emocional siempre, que cada uno tenemos nuestros problemas en la casa, pero lo que no podemos hacer es extrapolar eso, esa frustración y esa incomodidad a los demás. Entonces, es ser más humano, básicamente. Lo que sí es importante es sobre la libre elección de médico, que ya sabemos que es un derecho que se tiene, pero que ya veremos también un poquillo más detallado, y esto lo estoy apartando a caso hecho, porque creo que son temas bastante importantes de cara a cómo se debe aplicar, o cómo funciona, cómo debería aplicarse el sistema y cómo se da en la práctica, ¿vale? Pero básicamente, sí que tenemos derecho a la libre elección de facultativos, pero tenemos que tener en cuenta que podemos elegir dentro de la demarcación donde nosotros estamos situados, siempre y cuando haya más de un facultativo para poder elegir. Es decir, que si yo, por ejemplo, vivo en un pueblo donde tenemos un centro de salud que solo tiene un médico, un facultativo, yo no puedo pedir que me pongan otro facultativo para ese mismo si solo hay uno. Entonces, no hay. Otra cosa pasa diferente, y este sistema funciona bastante más cuando tenemos grandes poblaciones, es que para los núcleos urbanos por encima de los 250.000 habitantes, cuenta todo como uno. Por ejemplo, en Madrid, ya sea de Vallecas o de Carabanchel, yo siempre me voy a poder pedir facultativo dentro de Vallecas, Carabanchel, o Ciudad, o me lo invento, o por ejemplo, ¿qué digo yo? Sol, ¿vale? O en Córdoba, ¿vale? Hablando en Andalucía. Pues, por ejemplo, si yo vivo en Ciudad Jardín, puedo incluso pedir que me atienda el facultativo de Brillante, si lo deseo, porque todo actúa como una propia demarcación. Y eso sería la nota más importante. También digo que no hay que relajarse, porque la verdad es que ahora mismo se están viendo cosas bastante más rápido, pero lo más importante son estas cosas de aquí. Y a partir de ahora voy a empezar a meter un poquito más de inercia y a ser más persistente y siendo más intenso de cara a la preparación del examen, ¿vale? Entonces, el tiempo de adaptación se terminó. Espero que os haya venido bien, y espero también que tengáis un buen feedback de cara a esto que se ha estado haciendo. Y hay que ir preparándose, porque ahora sí que va a venir, digamos que más marcha, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta la próxima.